La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Carlos Quiñones, médico, diputado de la Fuerza del Pueblo y de la dirección política también de esa organización, que es el equivalente a los comités o comisión política. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Ramón. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, yo quiero comenzar con el médico y después entramos en política. Es decir, las medidas que se han tomado hasta ahora en el ámbito sanitario, las que anunció el presidente. Mire, importantes medidas. Creemos que las autoridades han actuado sobre el protocolo que por la pandemia ha organizado la Organización Mundial de la Salud, aunque con su a veces vaivenes. Por ejemplo, lo primero que había que hacer era el aislamiento de la población. Eso lo recomendó la Organización Mundial de la Salud desde que aparecieron los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China. Por lo tanto, aquí no se tomaron esas medidas. Pero al final, doctor, esas medidas? Bueno, creo que inmediatamente la Organización Mundial de la Salud fue evaluando. Ajá. Primero era una epidemia. A medida que fue expandiéndose el virus en los diferentes continentes, entonces ya vino cayendo en una pandemia. Entonces, por lo tanto, esas medidas tenían que ser al mismo tiempo como iba es decir, que no hubiéramos tenido las elecciones del domingo, doctor, entonces. Hoy, ¿por qué no? Bueno, yo no veo cómo en aislamiento se podía ir a votar. Bueno, pero fíjese que aún en República Dominicana se celebraron las elecciones y apenas tenemos 34 casos conocidos, según las autoridades, y 2 muertes. Por lo tanto, si se hubiesen tomado medidas más drásticas, quizás se hubiese evitado. Hay países, por ejemplo, que hoy apenas tienen 2 casos, 1 caso. El caso de Nicaragua ayer anunció su primer caso de contaminación del virus. Entonces, creo que las medidas han sido importantes. Te decía incluso por qué. Bueno, el ejemplo de la señora de Villarriba. Esa señora había que aislarla inmediatamente. Las autoridades actuaron muy tímidamente, es lo que quiero decir. No vamos a politizar esto. No lo estamos politizando. Vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Creemos, Jacqueline, y por eso decía al principio, se han tomado medidas importantes. Creo que todas las medidas que ha anunciado el presidente de la República, y por eso vemos que incluso los líderes políticos han planteado otras medidas para ayudar en la consolidación de que no se expanda en la República Dominicana y tengamos una catástrofe. Fíjate, ayer solamente en España hubo 200 muertes, en Italia 475 muertes, precisamente porque esos países no tomaron las medidas adecuadas al principio, como lo estaba planteando la Organización Mundial de la Salud. Aquí se han hecho y se han tomado medidas, pero insuficientes. Lo que decía al principio eran tiburatas las medidas, porque un día decían una cosa, otro día decían otra. Es lo que quiero plantear, no es politizando el asunto. Pero lo de los vuelos debió ser más anterior. Más anterior, exactamente. Cerrar los puertos era una de las medidas más importantes. Los que aquí fueron extranjeros. Fueran extranjeros. Incluso no tenemos una circulación comunitaria. Apenas aparece un solo caso que es local, de infectación o de infección. Entonces, por eso decimos que al principio debieron de ser medidas más drásticas, más ajustadas con el planteamiento y el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, usted trabaja en clínicas privadas. A mí me preocupa el dato que hay 600 camas y 400 ventiladores. Eso es poco si la pandemia se extiende. Pero ¿está preparado también el sector privado para asumir el problema? No, jamás. O sea, lo que sucede en la República Dominicana es que si viniera una crisis de consecuencia inimaginable en el sector salud con este virus, es que no habría logística, no habría
la manera del gobierno ni de ninguno de los sectores públicos o privados de poder por lo mínimo aguantar una cantidad masiva de asistencia a los centros médicos. Por ejemplo, no es verdad que aquí hay 400 ventiladores. Nosotros hicimos un estudio cuando fuimos presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y apenas llegaban a 224 ventiladores en el sector público y 116 en el sector privado. Estamos hablando de unos 350 ventiladores. Pero cama el hecho no es que tú tengas una cama, porque cama tenemos, el sector público tiene hospitales de 500 camas. El problema es las enfermedades cotidianas que tenemos. Entonces no podemos sacar, por ejemplo, a una persona que tiene un trauma cráneoencefálico que necesita una ventilación mecánica para poner un paciente entonces que esté con una infección grave del COVID-19. O sea, ¿cómo vamos a manejar esa situación? Incluso la situación de las unidades de cuidado intensivo es tan crítica en la República Dominicana que a veces hay que esperar, hay hospitales que tú tienes en la emergencia hasta 8 pacientes esperando una cama y no la tienen. Entonces, ustedes se imaginan con una avalancha de pacientes que necesiten con este virus, donde se ha visto que el compromiso principal es los pulmones de la persona. Doctor, en su caso, y usted trabaja en una clínica conocida, ¿ya usted cerró su consulta? Bueno, estamos solamente viendo a las mujeres embarazadas que necesitan, desde luego, un seguimiento a diario de su condición de embarazo. Aunque no compromete, hasta ahora el virus no compromete, porque no pasa la barrera transplacentaria, no se ha visto que comprometa al bebé, a la criatura, pero sí hay que darle un seguimiento a la mujer embarazada, porque su sistema inmunológico está un poquito más disminuido que una paciente normal. Doctor, vamos a una breve pausa, ya hablamos con el médico. En el próximo segmento vamos a hablar de política, porque estamos en campaña, aunque el coronavirus nos ha dado un respiro a la campaña. Volvemos en unos minutos con el doctor Juan Carlos Quiñones. Bueno, señores, continuamos esta mañana en Telematutino a 11 conversando con el doctor Juan Carlos Quiñones. Él es diputado, médico de la Fuerza del Pueblo y del Comité Dirección Política del partido. Doctor, yo quisiera que usted hiciera una conclusión, una reflexión, una evaluación de la participación de la Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales extraordinarias del pasado domingo. Importantísima. Nosotros, recuerden que la Fuerza del Pueblo, a la hora de la inscripción de los candidatos, apenas tenía una semana, no pudo inscribir directamente candidatos, sino que en el caso... Parece que aparece más en el Partido Reformista, en los partidos que encabezaban la alianza. Por ejemplo, el BIS, el Partido Reformista, el PUN, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista y otros partidos que íbamos aliados. Nosotros podemos decir que nos fue muy bien, porque nosotros obtuvimos 7 alcaldías directamente con el Partido Reformista, que son candidatos directamente de nosotros. ¿Pero votaron en cuál casilla, doctor? ¿En la de la Fuerza del Pueblo o en la del Partido Reformista? Bueno, la mayoría votaban en los partidos aliados. Pero déjame decirte que en principio nosotros podemos decir que la ganadora aquí, aunque no se vean los resultados, porque tenemos unos casos que están en otros partidos. Por ejemplo, de las alcaldías que obtuvo el Partido Revolucionario Moderno, nosotros íbamos aliados en ellos en 17. ¿Y votaron en cuál casilla, doctor? Bueno, votaron en el PRM. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Baní, bueno, ahí el PRM obtuvo el triunfo por la Fuerza del Pueblo, que
obtuvo, dicho sea de paso, obtuvo 1.800 votos en el BID, y esa fue la diferencia para que el candidato en Asua por igual, y así sucesivamente. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. En San Juan de la Maguana está para el Partido Reformista. Ahora, quien ganó es una militante de la Fuerza del Pueblo, conocida por todo el mundo, Hanoi Sánchez. En el caso de Higüey también. Y en el caso del PLD, nosotros ayudamos a 12 ex compañeros a ganar. Pero no esas son 6, son 12. 12. Porque yo le O pregunto sea que ahí, doctor, cuando tú vienes, nosotros estamos por encima de las 30 alcaldías, que son gente muy cercana a nosotros y que otros son de la Fuerza del Pueblo, dirigentes inclusive de su alta dirección doctor, política. pero es que es decir, de los resultados que emite la Junta Central Electoral, dice que la Fuerza del Pueblo obtuvo 115.709 votos, equivalente al 3.44 de los 3.363.000 Le explico. emitidos. Recuerde que la Fuerza del Pueblo se funda el 20 de octubre. Está bien, pero tenía una casilla ya legalmente para no la podía. votación, doctor. Nosotros, claro, nosotros teníamos, un número. pero no llevábamos directamente los nombres de los compañeros que iban a participar en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Podían como aliados, la Fuerza del Pueblo aparece como aliada al Partido Reformista, que es quien encabeza la alianza. Y por eso entonces te explico que nosotros, de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, son todos esos alcaldes que ganaron, por ejemplo, en el Partido Reformista, y que 17 del PRM, pero yo te puedo decir en la circunscripción mía, en Guananico, ¿quién es el vicealcalde de la candidata que ganó del PRM? Bueno, Roque Laguar, el ingeniero Roque Laguar, que es el presidente allá de la Fuerza del Pueblo. Es el vicealcalde. La oposición ganó todos los municipios en Puerto Plata, tengo entendido. De 9-6. De 9-6. Entonces, en Villa Isabela, el Partido Reformista gana, pero Rudy Gómez es un dirigente del Partido Reformista de Leonel. ¿Por qué gana él? Bueno, por los votos de la Fuerza del Pueblo. Porque incluso allá el PRM fue ¿Y cómo saben diferente. eso, doctor? Bueno, porque son gente que están al día a día con nosotros y son dirigentes de nosotros. Entonces, de eso se trata. Para la Fuerza del Pueblo, nosotros nos sentimos muy bien con el apoyo que nos dio el pueblo dominicano, porque no teníamos nada. Es decir, ¿y cuántos de Fíjese los, que el de los PLD elegidos ustedes sienten que son de la Fuerza del Pueblo? Bueno, tenemos entre vicealcalde, como te decía, y alcalde directamente, tenemos un promedio de más de 30 que son de nosotros, y un sinnúmero de regidores. En Luperón, por ejemplo, nosotros tenemos una regidora que ganó de la Fuerza del Pueblo, pero en la Isabela Histórica, que es un distrito municipal, el compañero que ganó es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, que ganó ahí esa dirección municipal. Ustedes hicieron el llamado con tiempo, doctor, de que votaran en la casilla del partido. Y yo insisto en este tema porque en el tiempo que tenemos aquí entrevistando a políticos y a partidos aliados, ellos dicen, bueno, voten por X persona, pero acuérdense de votar en la casilla tanto, porque es una forma de medir la influencia o cómo el comportamiento de esos militantes hacia ese candidato. Mira, eran unas elecciones municipales, uno insiste, por eso incluso estas elecciones tuvo más de 10.000 votos nulos, o sea, una cantidad importante de votos nulos, porque uno insistía en que se votara en la casilla, pero la gente generalmente votaba por el alcalde directamente y no votaba por los regidores. Entonces el voto directamente se le contaba al alcalde. Exacto, y en este el que caso, lo dejara, si no lo marcaba, el voto no se anulaba. Exactamente, no lo marcaba. Eso tuvo mucha importancia ahora, para que no se reflejara así en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Pero es lo que te digo. Lo más importante de esto es que nosotros tenemos dentro del antiguo partido 12 alcaldías que están reflejadas, que fue por la ayuda de los votos de la Fuerza del Pueblo, y del PRM 17.
y obtuvimos directamente con el Partido Reformista 6. 12, 17 más 6. Exactamente, entonces está ahí claro. Quiñones, ya pasaron las municipales, la oposición lógicamente tiene más alcaldes y directores municipales que el gobierno, pero el gobierno lo que pone en comparación son las votaciones, pero bueno. Bueno, yo ponía ayer a unos amigos del partido viejo que decían eso, pero yo les decía, bueno, yo te voy a poner un ejemplo, si tú tienes 100 huevos en una canasta y se te pierden o te roban 50, nada más te quedan 50. Exacto. Entonces, por más que el PLD quiera explicar, su presidente hablaba de que ellos ganaban más del 70% de las alcaldías. Ellos tenían 106 alcaldías y que febrero es la y apenas llegan a 65, lo que indica que prácticamente perdieron más de un 40%. Entonces, por más subterfugio y por más tratar de mantener a su militancia activo, de que ellos todavía tienen posibilidades de ganar las elecciones congresuales y presidenciales de mayo, eso es una estrategia que ellos mismos, para mí, se están engañando. Porque la verdad es que el PLD... Eso mantiene la moral también. Bueno, mantiene la moral, pero en realidad es un autoengaño, porque lo que tenemos que ver es que el PLD, el 6 de octubre, a pesar de todas las situaciones que se dieron, votó prácticamente casi 2 millones de ciudadanos. Hoy está en 1 millón, menos de 1.100.000. Por lo tanto, entonces, el PLD perdió de simpatía casi 1 millón de personas en 6 meses. Eso es lo cuestionable que ellos tienen que ver. Quiñones, y en esta etapa no habrá mítines, no habrá mano a mano, y eso yo no creo que sea los 15 días, porque esto no va a ser 15 días, necesariamente se va a extender más el periodo de emergencia. Entonces, ¿de qué manera va a ser la campaña presidencial y la de los senadores y diputados? Bueno, es una situación que estamos y vamos a atravesar, porque apenas esto comienza. Lo que nosotros esperamos es que todas las facilidades que se le den al gobierno, él no la politice, él no le trate de sacar el mayor provecho desde el punto de vista político. En este caso la campaña será más a nivel de redes sociales y de televisión, porque las medidas que se han adoptado para contrarrestar los efectos del coronavirus, la reunión estarían prohibidas, como lo dice en la resolución de ley que pidió el presidente al Congreso, la asociación donde hay muchas personas, o sea que todo eso va en contra de la campaña política y va en contra... Pero afecta a los tres. Nos afecta a todo, pero el gobierno precisamente lo que tiene es que ser prudente en el asunto, porque él puede tomar efecto de causa, ganancia de causa, incluso con las medidas que se han tomado, porque aunque él... ¿De medidas de qué tipo? Bueno, pero si tú tienes un plan social, tirándote electrodomésticos, tirándote en una situación de emergencia como la que estamos, esos alimentos y esos electrodomésticos que le va a llegar a la población, hay que ver a quién se le va a entregar, porque si tú se lo das a un senador o se le da a un diputado, candidato a diputado, del partido oficial, eso a quien va a beneficiar es a él. Entonces puede sacar beneficio de causa, y estamos en una situación que la oposición en este caso es que lleva la más de perder, porque no está, ni está a nivel en la calle haciendo reuniones, ni movilizando su militancia. Entonces ahí es que yo digo, Jacqueline, que el gobierno tiene que ser prudente, porque debemos de estar todos los partidos ayudando al gobierno para salir de la situación, de la crisis por esta pandemia, sin tener entonces o los candidatos del partido oficial beneficio. Tenemos que en este caso ser vigilantes de lo que va a suceder, porque estamos, ya la Junta Central Electoral hizo la proclama, estamos dentro de un proceso
electoral. Y dígame, estamos en una emergencia a la vez. La fuerza del pueblo, dígame del partido y dígame de la propuesta y lo que van a hacer en esta campaña y la perspectiva que ustedes Bueno, ven mira, para lo mayo. primero es que nosotros estamos apoyando, como lo dijo el presidente Leonel Fernández ayer. Inclusive vio con buenos ojos las medidas que tomó el gobierno. Desde ese punto de vista, la fuerza del pueblo y puso toda su militancia primero atender, y en su propuesta lo dice, sus 15 puntos de propuesta que le hace al gobierno, y lo explicó que lo hacía con la mejor intención para resolver la situación. Nosotros buscaremos la forma de llegar y mantener a nuestra militancia también en los quehaceres políticos. Por eso decía, están las redes sociales, está la televisión. Y las reuniones virtuales. Y las reuniones virtuales. Nosotros mantenemos a nuestra militancia en primer lugar, si es posible, ayudando a las autoridades a resolver, a salir de esta crisis, pero también haciendo el trabajo político. Lamentable el doctor Leonel Fernández, que ha recorrido el país varias veces. Sí, nosotros, Leonel Fernández es el verdadero líder de la República Dominicana porque lo conoce y además de eso ha estado en las grandes crisis. Porque fíjese, este gobierno incluso se le ha hecho la cosa muy fácil. En menos de 5 años. Pero menos ahora. Bueno, pero en menos de 5 años ha tenido que pedir el estado de emergencia. Y fíjate, comparado a otros gobiernos que han tenido crisis más profundas y más, donde han habido mayor cantidad de muertes, aunque todavía no sabemos lo que va a suceder con esta pandemia del COVID-19, pero en el ciclón David el presidente Antonio Guzmán solicitó un estado de emergencia y se le negó. Se lo negaron. Sí. Sin embargo, a Danilo Medina en menos de 5 años se le aprobarían 2, que fue el de diciembre del año 2016 con la tormenta que hubo. En el caso del presidente Leonel Fernández, tuvo a Noel y a Olga, y fueron incluso 2 tormentas mortíferas porque hubo muchos muertos y además de eso una destrucción masiva y pérdidas materiales en la agricultura y en otros sectores, y no hubo necesidad de pedir el estado de excepción en el caso de la emergencia. ¿Y ahora era necesario pedirlo o no? Bueno, creo que no era necesario. Pedir medidas extraordinarias. Tú podías pedir lo que plantea, por ejemplo, el presidente Fernández en su primer punto, una ley especial para congelar los precios, porque sabemos que muchos comerciantes, muchos de la gente que está en el mercado se aprovecha de la debilidad del usuario en la venta de los productos. Eso es una cosa que se podía, una ley que se podía obtener también en menos de 24 horas para congelar los precios. Y si va a las medidas, pedir la reevaluación de la deuda externa con los organismos multilaterales, la deuda de este año, que son más de 5 mil millones. Pero que si no se aprueba la ley de emergencia, no se pueden prohibir, por ejemplo, las reuniones. Bueno, precisamente, lo que creemos es que la solicitud de pedir el estado de emergencia es una medida muy drástica, muy fuerte, porque no estamos en realidad, aunque estamos en una emergencia médica, pero fíjate, el gobierno no ha convocado al Consejo Nacional de Salud. Eso es una mala pista también. Ay, mi madre. Claro, Jacqueline, aquí hay un Consejo Nacional de Salud que está integrado. Doctor, pero usted se canta y se llora. Usted dijo al principio que las medidas habían sido tardes. Sí. Y entonces ahora dice que lo que se está haciendo con este estado de emergencia, que ha sido aplaudido y que todos, si usted se pone a ver la prensa y la reacción de todos los líderes, del empresariado que hizo su ejercicio, era que se hiciera eso. Pero mire, entonces, un estado, ahora usted dice que no era eso. Un entonces, estado de emergencia. Nosotros no es que estamos en contra de que no se tomen las medidas necesarias para paliar la situación de la crisis médica que estamos. Pero lo que decimos es que si el gobierno toma las medidas para él beneficiarse y no convoca a los sectores que tiene que convocar, porque los líderes políticos se han puesto a la disposición y han hecho planteamientos
para solucionar el problema, para que la República en el ámbito social, económico y financiero sufra, y médico, sufra las menores condiciones, situación de la pandemia. Entonces, el Consejo Nacional de Salud, ¿qué órgano es ese? Bueno, es un órgano para asesorar al Poder Ejecutivo en ese caso de una calamidad pública en términos de salud. ¿Quiénes componen? Bueno, ahí está el Colegio Médico Dominicano, está la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros sectores, las facultades de medicina, porque se supone que si estamos ante una crisis médica, tienen que participar todos los actores que tienen que ver con eso, porque tú no me puedes dejar el colegio médico fuera, porque el colegio médico es donde estamos todos los médicos dominicanos para ser parte de la solución de un problema médico como este que estamos. Pero está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tiene científicos ahí, donde tiene gente que pueden aportar. Entonces, ahí es donde yo digo que el gobierno no puede usar esto simplemente para sacar ventaja y dejar fuera a otros sectores que pueden dar opiniones, que pueden asesorar y que pueden participar. Y también tomar las medidas de los partidos, de los líderes de la oposición que han hecho planteamientos, la del presidente Leonel Fernández y la del candidato a la presidencia Luis Abinader. Entonces, si deja todo y nada más coge la que a él le interesan, entonces no está siendo recíproco con la voluntad y con los deseos de esos líderes políticos. Se nos agotó el tiempo, doctor Juan Carlos Quiñones. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales y a la recta final del Telematutino 11.